Pedro. ¿Qué tal? Bueno, acá todo el salón te está escuchando y mirando. Ah, estupendo. Bueno, entonces permíteme presentarte. Como habíamos señalado en la sesión anterior, había invitado a un destacado funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministro Pedro Bravo, que ha tenido funciones en diferentes países del mundo, sirviendo a nuestro país, y en una de las áreas que tienen que ver con los aspectos comerciales, los aspectos económicos. Él ha estado en Bruselas, en Ginebra, en representaciones de organismos internacionales, donde está la OMC, donde está un conjunto de instituciones centrales. Ha también prestado servicios en Estados Unidos, una de las principales representaciones que tenemos a nivel internacional. Y actualmente se encuentra en Panamá, a cargo de la Cancillería. Es uno de los más altos funcionarios que tenemos en ese país. Y gentilmente él ha aceptado, él ha accedido a presentar una conferencia donde nos diga cuáles son los principales lineamientos de la política exterior del país, una perspectiva de lo que se ha venido haciendo y para enfrentar los desafíos que tenemos en este contexto internacional. Nosotros, Pedro, hemos hablado algo de los cambios de la revolución tecnológica, hemos mencionado también los desafíos para el mundo del trabajo que ha planteado la OIT con esos desafíos, los problemas de cambio climático, las tensiones comerciales que se han dado entre China y Estados Unidos, que bueno, todo eso pues configura un escenario internacional complejo que se ha agudizado con la pandemia. Y por lo tanto, para discutir las estrategias de desarrollo, ya estamos en la última semana de clase, es fundamental tener en cuenta el escenario internacional y cómo desde el Estado peruano hay visiones pues de largo plazo y se están contemplando opciones o análisis de escenarios, ¿no? En esa medida, entonces, quería agradecerte mucho el haber accedido a tu tiempo. Sabemos lo ocupado que está en tu agenda, pero doblemente agradecido y decirles a todos ustedes que lo hace además de cumplir con su deber porque tenemos una relación de amistad de larga data. Bueno, Pedro, bienvenido y todos te escuchamos. Gracias, estimado Alan. Bueno, vamos a tratar de ceñirnos al tiempo. En primer lugar, mil disculpas por el ligero retraso. A veces uno se confía y una de las máximas de los diplomáticos es tiene que estar preparado, chequear, recontra checar y recontra chequear, pero ahí se nos olvidó la llave ahí para ingresar acá en la embajada, así que tuvimos que recurrir a un colega que vive cerca. Bueno, muchas gracias, Alan. Sí, efectivamente, para mí es un placer compartir con ustedes, con los jóvenes. Es doblemente grato porque no solamente son jóvenes, sino son jóvenes de nuestra alma mater, Alan, de la Católica, de la Universidad Católica. Como mencionó el profesor, yo estoy actualmente en la Embajada del Perú en Panamá. Estoy justo actualmente encargado de negocios, así que por eso me habían trajeado. Y bueno, vamos a empezar. Creo que he preparado una presentación, bueno, relativamente corta para compartir
en el mismo sentido de lo que se mencionaba y lo que han visto en el curso, ¿no? La pandemia y la revolución tecnológica, que llámese como le entendemos nosotros, la cuarta revolución industrial, son los dos pilares, los dos factores que están contribuyendo a cambiarlo todo. No solamente está cambiando la economía, por supuesto, está cambiando la manera como se relacionan las personas y obviamente está cambiando también la manera como los estados se relacionan, cómo hacen política exterior, ¿no es cierto? Entonces, un poquito vamos a entrar en unos minutos en lo que significa política exterior, luego ver tema de interés nacional, ver cuáles son los instrumentos de la política exterior, y de ahí de lleno nos vamos a meter a qué está pasando ahora. Y como un poco dice el título de la presentación que quería compartir con ustedes, es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos. A ver, no sé si ahora pueden ver la presentación. ¿Me dices, Alan, por favor? No, todavía. Todavía no. A ver, no sé qué ha pasado. A ver, dijo share screen. Acá está. Ahora. Ahora sí. Solo hay que maximizar el... Maximizar un poco. Listo. Eso, ahora sí. Excelente. Perfecto. Bueno, este es un poco. Mira, si ven las tres imágenes, bueno, están las ideas que quiero transmitir y compartir ahora con ustedes, ¿no? Primero, la pandemia. Obviamente, como ya mencioné, ha cambiado todo. Estamos en el medio de una revolución industrial, pero esto lo que ha hecho es acelerar tendencias que ya venían desde antes o darles un determinado sentido, una determinada dirección, ¿ya? Ese es un elemento fundamental. El otro elemento fundamental para todos los estados, no solamente para el Perú, es la capacidad de gestión. Y el mapa que ustedes de repente han identificado ahí en la carátula se refiere al grado de afectación que ha tenido el virus. Obviamente, como toda pandemia, es un fenómeno que, o esos uno de los denominados cisnes negros, son esas cosas que vienen de vez en cuando, cada 100, 150 años, cada 500 años, etc. En este caso, cada 100 años. Y estaba previsto que viniera y se vino, solamente que nadie le daba demasiada importancia, ¿no? Solamente algunos visionarios, como Bill Gates y algunos otros. Bueno, cómo afecta a los países, ¿no? Pero lo fundamental acá es cómo reacciona el Estado y la gestión, cómo gestiona esta crisis, cómo gestiona este cisne negro y lo que nos ha desnudado, así como la parábola o esa fábula El Rey Desnudo. Nosotros que creíamos, ¿no es cierto? Tenemos fuertes fundamentos macroeconómicos, todo el mundo se está cayendo en América Latina, el Perú, Chile, estamos ahí con la Alianza del Pacífico saliendo adelante, muy bien. Bueno, resulta que primero Chile y después nosotros no era tanto así, ¿no? Entonces desnudó nuestras limitaciones, nuestras vulnerabilidades y sobre todo nuestra falta de capacidad de gestión, ¿no? ¿Y dónde nos coge esto? Nos coge en medio del Bicentenario, nada menos, ¿no? De celebrar los 100 años. Bueno, vamos a ver de frente con la definición de política exterior, qué es lo que entendemos nosotros por política exterior. Ahí están, un poco en esta primera diapositiva, unos conceptos fundamentales que quiero que ustedes se lleven, introduzcan en el chip, ¿no es cierto?, de la clase y en general de todo, cuando ustedes tengan que opinar de relaciones internacionales, qué cosa es política exterior, ¿no? Bueno, primero, política exterior es parte de la política general del accionar de un Estado. Ese es un primer concepto. Bueno, ¿eso qué implica? ¿No? Esto implica que es, como se dice en la parte final de la diapositiva, tiene una doble cara. Tiene una cara hacia el exterior, que es, obviamente, como su nombre lo indica, las acciones, todas las medidas, todas las decisiones que tomamos para que el Perú se proyecte al exterior. Pero también está íntimamente vinculado a la política interna. O sea, no puede haber una política exterior como A y una política interna como Z. A tiene que estar relacionado. La política interna tiene que identificar determinados intereses y esos intereses son los que se llevan al exterior. ¿Okay? O sea, lo que les quiero decir es que hay una íntima relación entre política exterior y política interna del Estado. Luego, como se ve ahí, en concreto política exterior son decisiones. Por ejemplo, si el Perú decide o no firmar el Tratado de Escazú, ¿no? El Acuerdo de Escazú.
Esto es una decisión, no es una actuación, no es una intervención, una gestión diplomática, no, es una decisión. Eso es parte de la política exterior, porque eso está proyectando algún interés, protegiendo algún interés o queriendo conseguir algún determinado objetivo. O no lo ratifica, como hasta ahora es el caso. Ahora, algo fundamental antes de que explican estas decisiones y estas actuaciones es que nosotros para toda política exterior tenemos que tener fines y objetivos, ¿no? Utilizando algunos medios, ¿verdad? Si no hay fines y objetivos claros, estamos dando tumbos como zombies, ¿no? Y eso parece de perogrullo, pero en realidad muchos estados en el fondo carecen de una política exterior porque reaccionan frente a lo que viene del exterior y simplemente responden. Pero si no tiene una finalidad, un objetivo detrás, entonces, y esto tiene que ser un objetivo estratégico, una finalidad estratégica, una visión de largo plazo. ¿Qué es lo que quiere ser el Perú? ¿Cómo quiere ser el Perú? Entonces, obviamente eso está vinculado a lo que definamos nosotros a puertas del Bicentenario, ¿no es cierto? Ahora, otro elemento fundamental es que implica relaciones no entre actores internos, sino entre actores externos en la sociedad internacional. ¿Y cuál es el otro actor con el que va a interactuar el Perú, el Estado peruano? Son otros estados, por supuesto, pero cada vez más desde ya fines del siglo XIX ya no son solamente los estados, también hay otros actores internacionales. Ahora no vamos a profundizar mucho en ello, pero ustedes pueden tener idea, ¿no? Las ONGs internacionales, los organismos internacionales, esos sí estaban también incluidos como parte de los principales actores de la sociedad internacional, pero cada vez hay más, incluso grupos sociales, ni siquiera ONGs, sino asociaciones o incluso grupos guerrilleros, por ejemplo, en su momento, ¿no? Se convirtieron en actores internacionales, ¿cierto? Ellos son los que tienen la capacidad jurídica, ¿ya? Ya había mencionado el tema de los fines objetivos que quiere alcanzar, porque si no, nosotros estamos de una política exterior reactiva. Ahora, incluso así tenga yo los fines y objetivos claros, yo tengo que tener los medios suficientes y tengo que graduar mis objetivos o mis fines en función a los medios que yo dispongo. Por ejemplo, yo quiero levantar tarifas arancelarias para proteger mi industria, ¿no es cierto? Esa es una acción de política exterior. Afecta al comercio internacional. Sin embargo, yo soy capaz de hacer eso. Hay normas internacionales, está la OMC, ¿no es cierto? Donde yo me he comprometido a no levantar los aranceles. Es un compromiso internacional que tiene que ser respetado. Bueno, si yo soy muy grande, probablemente tenga algún margen, no tanto, pero tengo algún margen para no respetarlo, ¿no? Pero voy a pagar costos políticos, económicos, va a haber una retaliación, una respuesta, una reacción, si soy grande. O sea, lo que les digo es que tenemos que tener los medios, tenemos que tener las capacidades, ¿cierto? Para desarrollar una política exterior. No podemos desarrollar una política exterior ideal o con fines y objetivos que van más allá de las potencialidades de los medios con los cuales disponemos, ¿sí? Si no, lo que vamos a hacer es caer en una situación de vulnerabilidad y debilidad. Incluso la credibilidad misma del Estado se pondría en cuestión, ¿ya? Esto es un poquito un ejemplo digamos, darles a conocer cómo sería esto del fin, objetivo de acción en política exterior. Por ejemplo, el fin tiene que ser una cosa muy grande, una gran proyección general. Por ejemplo, en este caso, mantener la integridad territorial. Nosotros ya tenemos cerradas todas nuestras fronteras, ¿no es cierto? Por ahí hay algún país que tiene alguna diferencia, pero es una cosa relativamente menor. Pero eso genera otros desafíos que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Bueno, ese es el fin, mantener mi integridad territorial, que no ingresen personas sin yo saberlo y que no ingresen fuerzas extranjeras, armadas, etc. El objetivo, por ejemplo, puede ser, en un caso concreto, va bajando, ¿no es cierto? De lo general a lo particular. Disuasión, persuasión a un potencial enemigo o tratar de convertirlo en aliado. Y la acción son todas las actividades que nosotros utilizamos para conseguir ese objetivo que responde a su vez a una finalidad mayor. Ejemplo, una remilitarización activa, o una campaña de propaganda, alianzas, iniciativas diplomáticas, etc. Esos son acciones. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a los instrumentos que tiene la política exterior. Bueno, tiene muchos instrumentos, pero yo he querido reducir a tres, básicamente, de los que dispone generalmente un país. Y estos son, en primer lugar, la diplomacia, como mano, como herramienta para ejecutar esas acciones.
el derecho internacional en general y la misma política exterior, porque la política exterior lo que va a mandar son principios ordenadores, son grandes ejes. Es decir, la política, por ejemplo, un rasgo de la política exterior del Perú tradicionalmente es la defensa del multilateralismo. Entonces, eso es un eje de la política exterior, es un principio ordenador que está sustentado en un interés nacional y que va, así como esas ruedas que aparecen en la diapositiva, va a hacer mover ese engranaje y va a hacer que estos fines, objetivos y acciones estén bien alineados, bien dirigidos hacia el fin que queremos utilizar, ¿no es cierto? Y obviamente acá tenemos que tener en cuenta que la política exterior, vinculada a la política interna, como había dicho, tiene un sustento ideológico, ¿cierto? Una visión del mundo, una cosmovisión, ¿no es cierto? De cómo se mueve la economía, de cómo se interrelaciona la sociedad, cómo se adquiere el poder, entonces, hay diversas variables, ¿no?, que ustedes van a estudiar en su curso de ciencia política. Entonces, eso es necesario tener en cuenta. Lo había mencionado el profesor Ferli, había mencionado también que la pandemia lo que ha hecho es agudizar tendencias persistentes. Entonces vamos a ver 12 tendencias que me interesa que ustedes tengan en la cabeza, ¿no es cierto? La primera es que ha afectado la manera como nos relacionamos y nos ha eximido, nos ha constreñido para realizar las principales actividades de manera presencial, ¿no? Entonces, los seres humanos comenzamos a relacionarnos mediante esta manera, que existía hace muchos años, pero no se utilizaba mucho, no había mucha confianza y obviamente, ¿quién iba a pensar hacer una clase a través de Zoom, a través de una herramienta virtual, ¿no? Con un profesor estando en Panamá y ustedes en Lima, ¿no? Y no solamente así, sino ustedes en Lima y cada uno en sus casas, ¿no? Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Y es una tendencia que existía antes, pero lo que se ha hecho es potenciarse, ¿no? Entonces ahora temas no solamente en la materia de teleeducación, sino teletrabajo, telesalud, telemedicina, han llegado acá para quedarse. Y en cuanto a la política exterior, lo que ha hecho es potenciar aún más el factor o la variable de la denominada diplomacia digital, ¿no es cierto? No vamos a entrar un poco, no vamos a definir exactamente diplomacia digital, pero básicamente es desempeñar las funciones que el diplomático desempeñaba normalmente, de manera presencial, ahora de manera virtual o a través de otros elementos, ¿no? Les recuerdo las acciones diplomáticas: informar, representar al país, defender los intereses del país y defender a los connacionales, ¿no es cierto? Eso son en grandes rasgos las tendencias. Bueno, la Cancillería se ha obligado a trabajar de esta manera. Y los estados están relacionándose de esa manera. Ayer leía una noticia que el presidente de Panamá, Cortizo, había participado en una reunión sobre cambio climático que está liderando Reino Unido. ¿Por qué Reino Unido? Porque es el que va a organizar la próxima conferencia climática. Y es probable que esa conferencia climática se haga de manera virtual. No lo sé, dependiendo cómo vaya la pandemia. Otro tema fundamental, sí quizá para algunos países funcional, para otros no, es el tema del rol del Estado. El rol del Estado se va a ver definitivamente fortalecido, porque ante estos grandes cisnes negros se necesita recurrir a una autoridad que ponga orden, que dé los grandes lineamientos, que ayude a luchar contra un fenómeno que tiene un amplio espectro, ¿no? Entonces, eso es fundamental y además porque una de las principales víctimas, atrás obviamente lamentables de vidas humanas, es la economía. La economía, ya sabemos, ustedes deben haber ya visto cómo ha afectado la pandemia a la economía peruana. Está por ahí tratando de levantar, de puntar, pero definitivamente no va a ser lo que era antes. El trabajo formal, por ejemplo, va a caer definitivamente a niveles muy, muy, muy serios, ¿no? Entonces, se va a crear trabajo, pero cada uno se va a recursear. Esto que llamamos emprendedurismo, en realidad es la manera de recursearse, otro término más bonito para el recurseo, para lo que utilizaba para los viejos que veíamos televisión, Adolfo Schumann, ¿no? En algunas series ahí. Es el Estado. El Estado es el que tiene que ayudarnos a luchar contra la pobreza, contra la recesión, a afrontar el tema de la seguridad alimentaria, etcétera, ¿no es cierto? Hay otro aspecto que también ha sido removido por la pandemia y es que la gobernabilidad global ha sido puesta en cuestión, ¿no es cierto? Y esto entendiéndose no como el tema multilateral, los organismos internacionales, eso lo vamos a presentar después, sino como el tema, cómo se organizaban las economías y cómo se interrelacionaban entre sí. Había una gobernabilidad que estaba establecida básicamente en función a definir cadenas globales de valor. Esas cadenas globales de valor han sido fuertemente afectadas por la pandemia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya un bien, digamos así, un iPhone, un teléfono inteligente, yo podía tener piezas de todas partes del mundo, ¿no? Y mi mercado puede estar
alejado tanto del centro de producción como del centro de origen de los insumos. Ahora, ya con estas restricciones que ha generado la pandemia, lo que va a pasar es que simplemente vamos a tratar poco a poco, nada es radical, todo es progresivo, pero poco a poco a tratar de relocalizar. Esa es la palabra clave en esta nueva normalidad, en este nuevo escenario post-pandemia, ¿no es cierto? Localización cerca al consumo, cerca a los centros de consumo, cerca a los centros de producción, o de ser posible en los mismos centros de producción. Una cuarta tendencia, esta sí ya afectando la política internacional y por ende también la manera como nosotros proyectamos la política exterior, es que los marcos multilaterales, incluso los plurilaterales, han perdido peso, han quedado seriamente en cuestión, ¿no? Este es el caso de la OMS, de la OMC, que hasta hace poco estuvo su máximo órgano de decisión, ¿no es cierto? El director general, no teníamos director general, el que había renunció, y bueno, por la situación de parálisis, ¿no? Y el poco apoyo que le daban los países desarrollados a estos organismos. También los plurilaterales, y ahí quisiera citar el G20. El G20 se reunió últimamente de manera virtual, pero para decir nada, eso lo podíamos hacer en un café y llegamos a las mismas conclusiones, incluso mejores. ¿Ya? O sea que ahí hay un cuestionamiento. No estoy queriendo decir que se van a desaparecer o que son un desastre. No, eso no. Eso son... pueden haber utilizaciones ideológicas detrás de eso, pero lo que sí hay que reconocer es que el multilateralismo está debilitado, ha sido golpeado, ¿no es cierto? Bueno, y paralelamente y como consecuencia de eso, entonces como el vacío se tiene que llenar, ¿con qué se llena esa fuente de poder, esa fuerza de influencia que tenía el multilateralismo? Pues a través de su némesis, el bilateral, o sus némesis, el bilateralismo o el unilateralismo, ¿no es cierto? Que recobran su importancia, ¿no? Esto ya venía desde antes. El American First es un ejemplo de unilateralismo, ¿cierto? Y de bilateralismo también. Yo prefiero el Telecán, sigamos llamándole Telecán o TLC, el TLC de América del Norte, ¿no es cierto? Pero negocio con cada uno bilateralmente, ¿no? Y después hacemos una bonita ceremonia y todos estamos juntos y somos hermanos. Sí, pero yo negocié bilateral, no negociamos todos juntos. La visión ya está cambiando, ¿no? Esa es otra tendencia, ¿no? Otras 6 tendencias están relacionadas a la parte ya más política y cultural, ¿no? La globalización también política y cultural, eso que alguna vez Francis Fukuyama había llamado el fin de la historia, ¿no es cierto? Ya no va a ser, primero no va a ocurrir, y no hay fin de la historia, y al menos no va a seguir avanzando esta globalización de la manera como se había previsto anteriormente. Ese sueño de la extensión de la democracia, el liberalismo alrededor del mundo, es complicado, ¿no? No digo que se pierda como ideal, pero está muy difícil, al menos en las actuales situaciones, de llevarse a cabo, incluso de iniciar, ¿cierto? Esta segunda tendencia es fundamental y va a afectar, y ya está afectando a la política exterior de los países, especialmente a los países menos desarrollados, con menos capacidades, con menos poder y con menos capacidad de gestión. Este es el caso de la supervivencia de los estados. Bueno, ustedes ven, esto es Hobbes, esto está en teoría política desde hace mucho tiempo, existe, sí, pero antes como que la tendencia en el sistema internacional era que hay que enfatizar la cooperación, etcétera, y de pronto acá decimos, no, ¿sabes qué? Frente a una pandemia, sálvese quien pueda. ¿Quién consigue la vacuna? El que pone primero la plata, el que tiene más recursos, no solamente financieros, sino también de gestión. Yo puedo querer comprar 30 millones de vacunas para los peruanos, pero si no tengo lo que me exige la mejor vacuna, que es hasta ahora la de Pfizer, BioNTech, un sistema de refrigerado en todo el territorio con capacidad de distribución, no me va a servir de nada, ¿cierto? Entonces ahí ha habido unas luchas. Obviamente nosotros diplomáticos hemos visto un poquito más de cerca estas razones. Y muchas veces se dice, caramba, el gobierno ineficiente, una desgracia. Caramba, el gobierno tampoco ha sido estúpido, no hablo de este, sino de todos los gobiernos en general. Han tratado, saben qué hacer, han tratado de hacer, pero no han podido hacerlo, ¿no? No han podido hacerlo porque acá esto de vamos a dividirnos entre todos para que a todos les toque un pedacito de la torta, eso en pandemia no existe, eso no existe. Si tienes un avión con vacunas y para en mi país, yo tengo el derecho a decir, un momentito, ¿qué están llevando ahí? Son vacunas, yo necesito vacunas, yo necesito mascarillas, yo necesito respiradores y me los quedo, ¿no?
lo disfrazan de cualquier figura, pero esa la realidad, ¿no es cierto? Y hay otro concepto detrás de esta nueva tendencia, que la supervivencia del Estado ya va a depender de ellos mismos. Siempre ha dependido en el fondo, pero había algún espacio para la cooperación. Ahora, un poquito menos, no un poquito menos, de manera importante, mucho menos. Pero también el concepto de seguridad, que también son conceptos que estaban ya, si ustedes leen los textos de 2015, 2010, ya se hablaba de seguridad ambiental, también la alimentaria, hídrica, energética, desastres. No se mencionaba mucho la seguridad sanitaria, y ahora hemos visto cuán importante es la seguridad sanitaria. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de política exterior, lo que vamos a comenzar es a decir, no, vamos a nuestro interés en conseguir mercados, abrir oportunidades, etcétera. Sí, está bien. Eso es importante, pero más importante es que tengas que tomes decisiones o apoyes decisiones o obtengas cooperación, financiamiento, acceso, hacer que tus migrantes regresen, cambiar tu esquema de migración para que regresen los migrantes que a ti te interesen, obviamente, ¿no? Los que tienen determinada formación, etcétera. Que utilices tu smart power, tu soft power para tratar de proteger tu seguridad. Entonces, esto impacta en la manera como nosotros vamos a implementar la política. Otro aspecto son los procesos de integración económica y el libre movimiento de personas, que han quedado fuertemente golpeados también. Yo quisiera aquí resaltar que obviamente esto no lo pueden tomar como ejemplo lo que ha pasado en la Unión Europea con el Brexit, que venía pasando desde hace tiempo, eso sí, pero también hay otros mecanismos de integración que ahora van a tener más dificultades, digamos así. Ahora, un elemento dentro del proceso de integración que va a ser particularmente golpeado, obviamente, es el libre tránsito de personas, que es lo que nosotros como país, por ejemplo, como un lineamiento de política exterior lo teníamos. Está bien el tema de liberalización comercial, de liberalización de inversiones, la promoción, etcétera, defensa, bueno, ya. Pero también me tienes que dejar que nuestros trabajadores puedan ingresar a tu mercado. ¿Es cierto? Esto es parte de la eficiencia económica. Pero, sin embargo, ahí venían las visas y todo. Bueno, ahora con la pandemia somos nosotros mismos los que vamos a tener que parar esto o restringirlo a los mecanismos de integración que teníamos. Yo creo que ha respondido muy bien algunos mecanismos como la Alianza del Pacífico, que acaba de realizar su cumbre y ha aprobado un programa de cooperación entre los 4 países de la economía digital. Eso es fundamental para promover las pymes, el comercio electrónico, etcétera, que va a ser uno de los determinantes para salir de esta crisis, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que la integración económica ha sido reducida, ¿no es cierto? La economía digital, esto no voy a extenderme mucho, ha reconfigurado totalmente el tema de acceso ahora ya tener internet. Mi hija misma me dice, papá, yo no voy a una casa, cuando la llevo a la casa de sus abuelitos, no voy a una casa, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Si no tienen internet, porque es ya una desesperación. Yo no me dan internet 5 o 6 horas, vivo feliz, leo un libro, no sé, voy a pasear por la playa o por la Rambla, etcétera, pero ahora no, ahora se va a pasar por la Rambla y están ahí con el aparatito, con el teléfono, ¿no? Es fundamental, ¿no? Ligado a esto, obviamente se ha fortalecido el rol de la prensa y el rol de las redes sociales. No les voy a decir nada más, ustedes de eso saben mucho mejor que yo, ¿cierto? TikTok, es una red social que yo no tengo, el TikTok. Ahora resulta que las protestas sociales, muchos de los jóvenes, muchos han sido llamados a través de TikTok. No sé cómo se hace eso, desconozco mayormente cómo se dice en el Perú, pero eso nos da a conocer cuán rápido está cambiando, cuán desequilibrante, y lo que se llama esta palabra disruptivo, son las redes sociales ahora para el escenario internacional, ¿cierto? Otro tema que tampoco voy a mencionar mucho es el desencanto de la democracia, eso ya lo conocemos mucho, es carne propia. Lo interesante ahí es tener en cuenta que los conceptos básicos en los que se fundamentaba la democracia están siendo puestos en cuestión. Tema de representatividad, tema de equilibrio de poderes, de orden público. Esto va hacia un fortalecimiento de los probables de populismos y nacionalismo. Cosa que ya habían empezado antes. Incluso los países desarrollados en esto nos ganaron, ¿no? Le hace Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? El último set, digamos así, de tendencia que se han agudizado tiene que ver con conceptos que comienzan a sonar más. Que ya existían, pero comienzan a tener un rol fundamental a nivel de política interna, pero a nivel de política internacional también. El tema de legitimidad, el tema de participación y consultas ciudadanas para fortalecimiento de democracia van a ser elementos fundamentales que vamos a tener en cuenta y la política exterior nuestra lo va a tener que tener en cuenta, ¿no?
Otro elemento es la transparencia y la rendición de cuentas, y esto está ligado a la lucha contra la corrupción, un fenómeno que existe en todos los países, pero que especialmente es muy sensible, porque la corrupción es como matar de hambre a la gente, es utilizar los recursos públicos de una manera indebida y hacer que estos recursos no vayan a donde tengan que ir. Y en algunos casos no tienen que ir para darle una pensión solamente a las personas mayores, a nuestros abuelos, sino también para cubrir necesidades sociales de las poblaciones más vulnerables, que al final nos hemos dado todo cuenta que estos grandes llamados a que iba a chorrear, toda la economía se iba a beneficiar al final, no ha sido el caso, y hay que ver por qué, analizar por qué, y hay que tomar las medidas. Pero es una cuestión de política interna, ¿cierto? Ahora, el tema de la agenda pública internacional también ha cambiado fundamentalmente, ¿no? Antes hablaban de el nuevo orden económico internacional, el no pago contra la deuda externa, la lucha contra el colonialismo, el imperialismo, etcétera. Bueno, ahora la agenda es más concreta, ¿no? Y digamos así, nos muestra cómo el ser humano se está desarrollando, sobre todo, ¿no es cierto? Está evolucionando, ¿no es cierto? Tema de enfoque de género, igualdad de género, tema de protección a minorías, cambio climático, para mencionar algunos otros, ¿no es cierto? Y estos se comienzan a ser fijados de manera muy contundente a nivel internacional y a nivel nacional en las redes, la prensa, la misma sociedad civil se organiza, ¿no es cierto? Algo ligado a esto es que las políticas públicas comienzan a cobrar un nuevo cariz y tienen que responder a esta nueva agenda pública internacional. Tienen que ser unas políticas que sean políticas públicas eficientes, que sean basadas en hechos científicos, y comienza ahí a surgir, como se menciona, un nuevo elemento que se llaman los bienes públicos globales. ¿Qué son los bienes públicos globales? O sea, es como los bienes públicos nuestros, ¿no es cierto? Por ejemplo, tener derecho a la salud, o tener acceso a medicinas a precios razonables, o de manera gratuita, o educación, o acceso a tecnologías, qué sé yo. Esto comienza a proyectarse a nivel internacional y decir, ¿no sabes qué? También hay cosas que a nivel de todos los países y todos los actores estatales reconocen, estatales y no estatales, reconocen que son bienes que se tienen que proteger, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional. Cuando se protegen a nivel internacional y esos bienes públicos pasan a ser bienes públicos internacionales. En este caso, el ejemplo más saltante es el acceso a las vacunas contra la COVID, ¿no es cierto? El último elemento son las limitaciones que tienen los enfoques de desarrollo que los países de América Latina en concreto hemos tenido hasta el momento. Definitivamente hemos mejorado indicadores sociales, hemos mejorado indicadores económicos, etcétera, pero no es suficiente. No es suficiente. Y algunas vulnerabilidades han quedado desnudadas por la pandemia, ¿no es cierto? Teníamos cobertura de salud, pero no era tan buena, pero no había equipos, pero no habían médicos suficientes, no habían técnicos suficientes, no habían enfermeros suficientes, ¿no? Entonces, el modelo hay una sensación de que tiene que cambiar, ¿no es cierto? Cuatro aspectos, mencionar simplemente cuatro aspectos muy rápidos sobre los procesos en curso. Además de las tendencias, había procesos en curso en el escenario internacional que son necesarios tener en cuenta para la política exterior. En primer lugar, hay una lucha por la hegemonía global, mundial, entre China y los Estados Unidos, eso lo conocen ustedes muy bien. China, paradójicamente, tiene iniciativas como la Ruta de la Seda, es muy agresivo en algunos países, como lo ha sido en África, comienza a tener bases militares en el exterior, pero China piensa mucho en términos de tiempo y largo plazo. O sea, no es que ahorita China no es que quiera ya en los próximos 5, 10 años ser el hegemón mundial. Ellos están pensando, no, yo quiero ir rápido. Así que en los próximos 60 años quiero que ya se me comience a identificar como un actor definitivamente de peso. Entonces, ellos están pensando mucho, nosotros nos apuramos mucho. Ellos piensan a largo plazo, ¿no? Y algunos de los costos y las cargas de ser hegemón mundial todavía se las quiere dejar Estados Unidos. Ellos no quieren meterse mucho en esto, muy rápido, ¿no? Quieren definitivamente, por supuesto, es evidente, asumir el liderazgo que les corresponde, pero a su tiempo, ¿no? En su momento, ¿ya? Un segundo elemento es el otro actor, Rusia. Rusia busca mantener un equilibrio estratégico con Unión Europea y Estados Unidos y va a hacer todo lo que sea necesario para que ello ocurra. Ellos no quieren quedar marginados.
¿no? Y menos en esta lucha entre dos gigantes, entre China y Estados Unidos, ¿no? Un tercer elemento es el giro geoeconómico que se ha producido desde fines del siglo XX, pero más acentuado en el siglo XXI, que es este privilegio, esto es donde ocurren las cosas, donde más se comercia, donde más se produce, donde mejores niveles de innovación existen, ya se está trasladando del Atlántico hacia el Pacífico, ¿cierto? Ese es un tercer proceso que está en curso y que la pandemia nos ha agarrado en pleno ajuste. Y también mencionar que los países emergentes, ¿no es cierto?, están buscando un lugar en este escenario. O sea, no quieren quedarse tranquilos, tampoco quieren quedarse de manera receptiva a lo que salga, ahí me voy a adaptar. No, ellos quieren traer, moldear ese escenario. Y acá, bueno, obviamente los que se habla generalmente China, Rusia, Brasil, pero también está India, Turquía, Indonesia y Sudáfrica, ¿no? Son países emergentes que ya tienen un peso importante. Indonesia, por ejemplo, es uno de los países que me tocó visitar alguna vez y vi cómo está creciendo, la manera como está creciendo de manera exponencial realmente. Es algo que tenemos que privilegiar, por ejemplo, desde el punto de vista de esta política exterior, ¿no es cierto? Hay conflictos que por ahí están dando vueltas alrededor, como el conflicto del Medio Oriente, pero hay ahora un nuevo mapa, ¿no es cierto? Un mapa que está cambiando porque países que antes eran totalmente enemigos de Israel, ahora tienen relaciones diplomáticas. El último en la fila, haberse sumado a este proceso es Marruecos, como ustedes saben. Pero también hacia el otro lado del mundo hay un conflicto territorial en este caso, un conflicto en el mar de China, ¿no es cierto? Que China considera que es mar de China y otros consideran que no es, pero además hay islas que están siendo disputadas y además China construye islas artificiales para obtener, conforme a la Conferencia sobre el Derecho del Mar, algunos derechos en términos de mar territorial y zona económica exclusiva, ¿cierto? En el caso de estos procesos, también un ingrediente que es alrededor, que ya se había mencionado, es este cuestionamiento a los modelos de desarrollo. No hay una trampa en los ingresos medios, que un poco por la vorágine y el liderazgo que tenía China, nosotros como exportadores de materias primas, de minerales, productos agrícolas, estábamos muy beneficiados y pensamos que esa locomotora no nos iba a parar nadie. Bajó un poquito China, no mucho, pero bajó un poquito, y nosotros, peor que esa comparación que había, que con Estados Unidos tenía un resfriado, a nosotros nos daba fiebre o una crisis pulmonar. En el caso de China es exactamente lo mismo. Ellos bajan un poquito y la repercusión que tiene en nuestra economía es bastante seria, ¿cierto? Hay otro tema importante que es el tema de la liberalización comercial, que también comienza a ser cuestionado, ¿cierto? Porque claro, a la OMC, en la OMC y también a través de los acuerdos de promoción y protección de inversiones, se había ya llegado a acuerdos en el sentido de que, mira, vamos a tratar de nivelar la cancha, el campo, y no dar fuertes incentivos a las inversiones, ¿no es cierto? Estos famosos, si ustedes les dejo más el concepto, requisitos de desempeño, que fueron muy utilizados por los países desarrollados, pero cuando los países en desarrollo quisieron utilizarlo, dijeron, no, eso va a afectar la inversión, etcétera, etcétera. Bueno, ese tema comienza a ser cuestionado, porque dice, oye, estamos en pandemia, mi economía ha retrocedido 10 años, 15 años, tienes que dejarme hacer, hay una situación de emergencia, tengo que recobrar esa posibilidad como Estado. Yo sé que lo comprometí internacionalmente, me obligué internacionalmente a no hacerlo, pero ahora tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Esto existía para el tema de las medicinas, increíblemente, ¿no? En la OMC se pusieron todos los cortapisas, con mucha lucha. Me tocó a mí en Doha, cuando se lanzó la ronda de Doha del desarrollo, el 2001, ver de cerca, obviamente no participar porque Perú no teníamos una entrada tan directa, pero sí poder ver cómo se sacaban la mugre los grandes países emergentes con los países desarrollados para que les permitieran tener estas facilidades en caso de pandemia, en caso de emergencia sanitaria nacional, etcétera, para poder no respetar estos derechos de propiedad intelectual, las patentes, etcétera, ¿no? Eso es fundamental. O sea, esto que estaba ya previsto para el tema de medicina va a tener que ampliarse, estimo yo, o estiman muchos analistas que va a ocurrir, ¿cierto? Los países emergentes, bueno, obviamente simplemente mencionar que su peso en la producción
en el comercio, por ejemplo, ha variado increíblemente desde los fines de los 70 a 2015, ¿no? Pasaron de 30 a 50%. Es un peso fundamental y es algo que tienen que tener, ¿cierto? Y hay otro elemento que sí sigue estando y es bueno que esté ahí alrededor de estos procesos, es que se mantienen los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Los objetivos, está bien, de repente no los vamos a conseguir en el tiempo que habíamos previsto, pero siguen marcando el norte, siguen siendo esa estrella polar que nos guía, ¿no es cierto?, hacia no solamente Perú, sino a todos los países, ¿no es cierto?, para mejorar el desarrollo. ¿Cómo está el Perú en términos de capacidades? Acá no vamos a engañarnos entre nosotros mismos. Tenemos una debilidad político-institucional, conflictos sociales muy grandes, ¿no? Bueno, es un desafío grande, pero también el mundo está igual. No es un consuelo de tontos, ¿no? Que el resto del mundo esté igual, pero, digamos, si es algo a pensar, ¿no? Tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que ir, si hay que hacer en algunos sectores o para algunos temas un control al delete, vamos a tener que hacerlo, hay que haber un reseteo. No quiero especular mucho, pero también ahora se ha planteado, ayer presentaron en el Congreso formalmente una intención para que se someta a consulta popular un eventual cambio de constitución, que es algo que hizo Chile hace unas semanas. Bueno, puede ser, pero hay que hacer algo, no podemos quedarnos con esta debilidad político-institucional. Tenemos, como había mencionado, ciertas fortalezas macroeconómicas, sí, reservas, alguna modernización, pero han visto qué ha pasado con la modernización en el agro, ¿no es cierto? Nosotros como diplomáticos promovíamos eso y decíamos, este es un milagro, y la gente iba ahí a las empresas y decía, es verdaderamente lo que me ha dicho usted, señor embajador, es un milagro porque acá ustedes están cultivando en el desierto. Bueno, han visto ahora qué ha pasado con esas empresas cultivando en el desierto, les han quemado las máquinas, las han incendiado, han robado equipos. Bueno, ahí es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Pero bueno, igual tenemos una fortaleza económica, somos un país abierto al mundo. Esto de alguna manera es una vulnerabilidad, pero también es al momento que ya pasa la crisis, nos puede ayudar a dar el salto de una manera más importante, ¿no es cierto? Nosotros, como habíamos mencionado, no tenemos la capacidad. Somos, en términos América Latina, un país medio, emergente, ¿no? Pujante, pero en términos globales tenemos una economía pequeña, ¿no es cierto? No tenemos una fortaleza para ir en contrario o liderar algunos temas, o muchos temas, ¿no? Algunos lo podemos liderar. Por ejemplo, la Convención de Mar en su momento fue algo que lideró el Perú, lo dejó de manera inexplicable, pero lideró en su momento, entonces sí podemos hacerlo, pero son nichos, ¿no? Son dos o tres cosas, no más. Este sí es un elemento fundamental, el vinculado a la migración, las fronteras. No mencioné que las fronteras se habían cerrado, pero ahora ya no es necesario que se hayan cerrado. Bueno, una vez que las cierras, ya cumpliste lo que cumplió Estados Unidos en el siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? Ahora lo que tienes que hacer es primero desarrollar esa frontera, protegerla y evitar que se te cuele, evitar que efectivamente ingresen personas de fuera. Y no estoy hablando solamente de la migración legal o la migración ilegal, pero que vienen por motivos económicos, sino del crimen transnacional, ¿no? Del terrorismo, de la guerrilla, de la gente que hace trata de personas, etc. ¿Cierto? Entonces, se logramos cerrar, pero ahora eso definitivamente no es suficiente, ahora hay que controlarla efectivamente. Entonces, nuestra política exterior ya tiene que cambiar. El chip nuestro ya no va a ser, ¿no es cierto? Hay que proteger a nuestros migrantes y hay que respetarlo. No digo que no vaya a ser, mejor dicho, no digo que pierda su prioridad, va a seguir siendo prioritario, pero no va a ser lo único en lo que tenemos que concentrarnos. También tenemos el chip ponernos el chip nosotros como receptor de migración. Como receptor de migración, me interesa la migración. Económicamente se ha demostrado que la migración hace que la economía se potencie, se renueve, etc. Pero, ¿qué tipo de migración? ¿Sí? Eso tengo que controlar. Y para eso tengo que poner en marcha una serie, tengo que aprovechar la tecnología, como lo vamos a ver más adelante, para mejorar mi accionar en política. Bueno, en síntesis, una gran incertidumbre. Acá no hay una bala de plata. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde debemos ir? Todavía tenemos una idea, pero no estamos muy seguros, ¿no? Fundamental la capacidad del Estado. En términos de muertes, por ejemplo, por millón, estamos nada más debajo de Bélgica. Es una cosa muy alarmante.
Bélgica, pero Bélgica es un caso especial, no voy a mencionar las razones ahora, las conozco bien, pero no deseo extenderme ahí. El cuadro que acaba de aparecer es el acceso a la vacuna. El acceso a la vacuna es un tema que está en la actualidad, un tema el que ha tenido que ver mucho la Cancillería también. Pero obviamente tenemos limitaciones, o ha habido una, no sé, una situación de mala suerte, qué sé yo, pero estamos en un tercer lugar, ¿no es cierto?, para la llegada de la vacuna, ¿no es cierto? ¿En qué coyuntura nos halla el bicentenario, ¿no es cierto? Fundamental, lo que se había mencionado al inicio de la clase, lo mencionó el profesor Ferli, es la cuarta revolución industrial, la digitalización. Tenemos que insertarnos de una manera positiva, ventajosa para nosotros. Ya no estamos hablando de la mecanización, la electricidad, la informática, ahora estamos hablando del Internet de las cosas, de la nube, una coordinación digital, sistemas ciberfísicos, robótica. Ahí hay tecnologías transformadoras también, y no las voy a leer una por una, pero es increíble. La otra vez escuché una presentación de la presidenta de Concitec y la verdad me da mucho gusto que en el Perú, de manera puntual, pero estamos también, no queremos quedar totalmente marginados de estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? De biología sintética, de hablar de ingeniería biomédica, los blockchain, análisis big data, inteligencia artificial, computación cuántica. O sea, tenemos que hablar de estas cosas, y un diplomático y una política exterior tiene que tener en cuenta qué son estos términos, por qué podrían o no ser importantes para el Perú. Para el Perú, por ejemplo, lo fundamental, ¿qué exportamos? Exportamos minerales. Vamos a exportar materias elaboradas con bastante valor agregado. En los próximos años es poco probable. Vamos a tener que seguir parando la olla con los minerales. Bueno, pero los minerales resulta que ya van a ser sustituidos por otras tecnologías, por materiales elaborados en base a nanotecnología mucho más eficientes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya hay estudios que están siendo financiados por Concitec, por ejemplo, que comienzan a tratar de averiguar o innovar, ¿no es cierto?, encontrar nuevos usos para bienes que puedan ser producidos, por ejemplo, por cobre, por alguno de las aleaciones minerales que tengamos, ¿no es cierto? Eso va a ser fundamental. Tenemos que asimilar de una manera inteligente las nuevas tecnologías para salir de esta trampa de exportador de commodities importador de manufacturas y generar cadenas de valor propia. Esto va también con la tendencia que habíamos mencionado anteriormente. Cada vez el Perú, para el próximo cisne negro, para los siguientes cisnes negros, va a depender de sí mismo. Si no tiene tecnología, si no tiene medicina, si no tiene recursos humanos capacitados, si no tiene buen acceso a Internet, ya no estoy hablando ni siquiera de fibra óptica, sino pensando en la 6G, ni siquiera la 5G, sino la 6G, no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? La formación de recursos humanos, la conectividad, las plataformas digitales van a ser fundamentales, ¿no es cierto? Esta es una visión, se las dejo ahí para que ustedes simplemente le den un pantallazo. ¿En qué mundo se va a mover el diplomático? ¿En qué mundo estamos ejecutando una política exterior? ¿No es cierto? Bueno, conocen las bases de este horizonte que menciona un futurólogo alemán, el doctor Gerd Leonhardt, y lo mencionó en 2018, ni siquiera después de la pandemia, lo mencionó antes de la pandemia, está mucho más evidente, ¿no? Las bases son la internet, las redes sociales, las tecnologías móviles, la nube, la inteligencia artificial, el análisis big data, blockchain, pero ahí comienza cada vez más a surgir determinados aceleradores de la revolución industrial, y ahí está la impresión en 3D, las energías renovables, Internet de las cosas, los sistemas cognitivos, el enlace que puede haber entre los humanos y las máquinas, la robótica, la geoeconomía, la economía de los genes, ¿no? El uso de drones, y de ahí comienzan toda una serie de escenarios disruptivos que son impresionantes. No los voy a mencionar acá, pero simplemente ese es el escenario que ustedes van a vivir, ese es el escenario que el diplomático le va a tocar informar, leer, representar, defender intereses. Tenemos que identificar intereses en esta ruta hacia donde estamos yendo, ¿no es cierto? El diamante para América Latina, para mejorar su economía,
va a ser gestión de conocimiento de talento, va a ser también atender las necesidades sociales de los objetivos de desarrollo sostenible, insertarse en la cuarta industrial, en lo que habíamos visto en la diapositiva pasada, pero también va a ser gestionar riesgos ante fenómenos naturales que van a seguir ocurriendo, ante los efectos mucho más devastadores del cambio climático. Eso lo vamos a tener que hacer. Y ahora sí, digamos así, para finalizar, vamos a ver qué es lo que, cómo va a tener que ser, o si podemos estimar o hacer algunas proyecciones de cómo va a ser la política exterior. Bueno, en primer lugar, va a tener que ser una política exterior que mire más hacia el desarrollo, que mire más a los ciudadanos. Eso implica que haya una muy fluida dinámica e interconexión entre lo que es política interna y política exterior, ¿cierto? Mucho más que antes. Siempre lo ha habido. Entonces, ya obviamente, con todo lo que les he mostrado, va a tener que ser una política exterior que tenga una íntima vinculación con la diplomacia científica y tecnológica y, sobre todo, con un objetivo, con un fin que es aprovechar esas tecnologías, ¿no es cierto? Ahí hemos avanzado un poquito, y me tocó a mí hacer, digamos, el sustento legal y filosófico de una dirección de ciencia y tecnología. Tenemos una dirección de ciencia y tecnología en la Cancillería peruana, pero es una dirección que depende de la Dirección General de Asuntos Económicos, que a su vez depende del Viceministerio, que a su vez depende del Canciller. Entonces, no está tan cercana, quizá haya que hacer algunos ajustes ahí. De hecho, se ha creado un grupo de trabajo más de prospectiva para ver también el tema en la cuarta revolución tecnológica. Pero es un tema que, como Cancillería, como política exterior, tenemos que tener, ¿cierto? Otro hecho fundamental es que nuestra política exterior va a tener que vincularse al desarrollo del fronterizo. El desarrollo fronterizo es fundamental. Y también al control de la frontera, ¿cierto? No puede ser que nosotros no hayamos tenido la capacidad, por ejemplo, y esto no quiere ser una crítica, simplemente es un comentario, que no hayamos podido hacer como en su momento lo hizo Chile, tardíamente, pero lo hizo, tener un sistema de visados, ¿no es cierto? Para los venezolanos que quieren venir al Perú. Esa es una tarea que le corresponde a la Cancillería. Y la Cancillería se hizo un mundo, mejor no, bueno, después no van a venir mucho seguro y nos hace mucho problema. Claro, porque tienes que meterle tecnología ahí. Había un poco de temor al uso de tecnología. ¿Qué pasa si me hackean? Si acá, que en Azanga nos falsifican todo, imagínate, los hackers nos pueden falsificar, nos pueden emitir visas que no son autorizadas, etc. Hubo un temor, pero ese temor yo creo que tiene que ser superado, ¿cierto? Hay que ir hacia una informatización, no ni siquiera informatización, transformación digital de todos los servicios consulares, eso lo vamos a ver más adelante. Hay que revertir el brain drain y atraer migración calificada. Esto del brain drain es fundamental. Yo acabo de recibir unas instrucciones como encargado de negocios acá en Panamá para hacer una base de datos de científicos peruanos que estén en Panamá, ¿no? Esa es una acción de política exterior. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo detrás? El objetivo detrás, bueno, todavía no nos lo ha compartido la Cancillería, pero supongo debe ser, bueno, vamos a tener en contacto con ellos. Antes les escribió una carta, ahora ya no, ahora le mando un email, ahora le mando un WhatsApp, tomo un contacto. Ahora la presidenta y consejera, que imagínense un científico peruano que sea con su plata, con su esfuerzo desarrollado, y acá hay dos centros de investigación importantes en Panamá, el Instituto Gorgas, que es el Instituto Epidemiológico fundamental, desarrollado por los gringos, pero en realidad después muy bien manejado por los panameños, y después está hay una ciudad del saber también, pero también tenemos un centro de smithsoniano de estudios tropicales, acá en Panamá, el Instituto Smithsonian, algunos de ustedes, o muchos de ustedes lo deben conocer, gran instituto de investigación basado en Washington, el único lugar donde tiene una representación propiamente dicha, no investigación, no talleres, sino propiamente un edificio, biblioteca y donde se hace investigación, está acá en Panamá, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay peruanos. Y me ha dado mucho gusto que yo voy a responder eso diciendo, no habrá mucho, no será Silicon Valley, ¿no? Pero tenemos 3 o 4. Hay peruanos acá aprovechando el hub de científico que tiene acá, que tiene Panamá. Hay 2 peruanos en Johnson & Johnson que están investigando el tema de cáncer, acá en Panamá. Entonces, imagínense. Bueno, hay que esa migración traerla de regreso y si no traerla, aprovecharla. No necesitan regresar al Perú y mudarse con sus familias, que vayan 2 o 3 meses.
yo le pongo la plata, yo le pongo los equipos, yo le pongo los insumos, yo le pongo la infraestructura, entro en alianza con la Cayetano, con la propia Católica, etc. Eso es como tiene que hacerse ahora la política exterior, ¿cierto? A lo demás está decir que los intereses nacionales, que te estaban protegiendo mi frontera, en que no me influyan, no me condicionen, ahora va a ser interés nacional, es que proteger mis recursos hídricos, ser más resiliente al cambio climático, etcétera. Todas las seguridades que hemos visto, el tema de seguridad alimentaria también, etcétera, ¿no? O sea, son cuestiones que vamos a tener que defender desde el punto de política exterior mucho más agresivamente, ¿no? Y fundamentalmente, obviamente, la tendencia es al fortalecimiento del bilateralismo, el unilateralismo, pero eso no nos conviene. Eso nosotros como país pequeño definitivamente tenemos todas las que perder. Entonces, tenemos que ser los más ardientes defensores del multilateralismo, la primacía del derecho internacional de la manera, como regla para jugar en el escenario internacional, ¿no? Hay un derecho internacional que se debe respetado. Tenemos que participar también en la gobernanza global sobre la cuarta revolución industrial. Eso va a ser fundamental y la mejor manera de hacerlo es a través del escenario multilateral, porque en el bilateral vamos perdidos, obviamente, ¿no es cierto? Hay otros dos temas, lo que mencionaba, la digitalización de los servicios consulares, la transformación general y también un ejercicio de diplomacia cultural digital. Esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque uno de los aspectos quizá de los lineamientos grandes que tenemos en política exterior y que ha sido más golpeado por la pandemia y que va a ser duro tratar de recomponer es el tema cultural. No solo por la parte del turismo, por la parte gastronómica, sino también por la parte de consumo de la gente que venía, que tenía como uno de los atractivos del Perú. Bueno, ahora, si nosotros no nos, entre comillas, como se dice en criollo, ponemos las pilas, si no comenzamos a hacer tours virtuales, si no seguimos manteniendo el interés del visitante extranjero para conocerlo y ya en un futuro inmediato irlo a visitar probablemente, vamos a estar en una desventaja frente a otros países que ya lo están haciendo. Costa Rica, por ejemplo, ya lo está haciendo con lo limitado que es. Estas dos últimas diapositivas van a tratar básicamente de plantearles algunos elementos que debe tener en cuenta una política exterior peruana a puertas del Bicentenario. Algunas de ellas ya las habían mencionado y están, digamos, ahí se derivan de las tendencias, de las problemáticas, de todo lo que se había hablado anteriormente. En primer lugar, el cambio climático y la ciberseguridad van a ser dos conceptos que vamos a tener en cuenta nosotros como diplomáticos y la política exterior en general, ¿cierto? El tema de la ciberseguridad, hemos avanzado en algo con la incorporación del Perú al convenio de Budapest, y el cambio climático, ni más está decir, hemos tratado de ser líderes en alguna forma, somos directamente afectados, así como hay islas que se preocupan y su supervivencia misma está dependiendo del cambio climático, de que se luche efectivamente contra esto. En el caso del Perú, los fenómenos recurrentes, cada vez más serios, como el niño o la niña, obviamente no lo van a destruir, pero sí nos van a golpear muy fuerte. Y si no estamos preparados y si seguimos en el rumbo que vamos, con una economía que no pone el carbón a cero, cercano a cero, el uso del carbón o tecnologías derivadas del carbón a cero, cercano a cero, vamos a tener muchos problemas y corremos el riesgo de que caigamos en el saco de los estados fallidos, ¿no? Amenazas transnacionales que ya existen, ¿no es cierto? Van a utilizar nuevas tecnologías también, así como los buenos utilizan las tecnologías de la cuarta revolución industrial y las que hay y las que van a haber, el crimen también va a utilizar esto. Entonces, es importante que nosotros mantengamos una política exterior con un cercano énfasis a estas amenazas, ¿no? Lavado de dinero, tráfico de personas, etc. El tercer elemento que está con unos destacados, unos palitos rojos ahí, es fundamental y creo que es uno de los nuevos que va a tener que ser fortalecidos en caso de política exterior peruana. Es la gobernanza global de los temas de la cuarta revolución. Esto es un componente vital. Temas como protección de data, nuevos estándares de trabajo, cómo hacer la propiedad intelectual en estos, digamos así, para una impresión en 3D, 4D. Son temas que van a tener que ser regulados y que obviamente la tendencia natural, ¿qué va a ser? A que el grande imponga a que los países más tecnológicamente avanzados impongan su tendencia, ¿no es cierto?
Desde el punto de vista político, de fundamento ideológico, vamos a tener que seguir, y es bueno que así sea, fortaleciendo, llevando la bandera de la promoción de la democracia, el respeto al Estado de Derecho, la defensa de derechos humanos, etcétera, ¿no? Eso también es importante, un componente, otro alineamiento de política exterior. Como ya les había adelantado anteriormente también, en la medida en que sea necesario y de acuerdo a los intereses, hay que jugar de manera coordinada con nuestros aliados más cercanos, pues léase Alianza del Pacífico, léase Comunidad Andina. Tenemos en Comunidad Andina muy importantes avances, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, de defensa de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas. Pero tenemos que avanzar mucho más, tenemos que avanzar al tema de la protección, por ejemplo, de los diseños de comunidades indígenas, los diseños pueden ser en textiles, pero ahora puede tratarse de otros temas. Démosle una mirada a lo que puede pasar con esta enorme potencialidad tecnológica de la cuarta revolución. Entonces, va a haber la necesidad de modificar reglas de comercio internacional y nosotros tenemos que estar presentes, porque si no, no van a tener en cuenta nuestros intereses, ¿no? Y también de abrir un mayor espacio para la intervención estatal. Eso es algo que todos los países van a tratar de impulsar, obviamente con diverso grado, ¿no es cierto? Hay que tratar de que el resultado final sea un justo medio, ¿no? Porque a nosotros no nos interesa irnos ni para un lado, para ninguno de los extremos, ¿no? Hay algunos países también, el embajador Jorge Heine de Chile, por ejemplo, que es un embajador muy reconocido a nivel internacional, hemisférico e internacional, está planteando junto con otros líderes, generalmente progresistas de la izquierda chilena, recuperar un viejo concepto, el no alineamiento, ¿no? Los países no alineados, que en el momento de la Guerra Fría no estaban ni con Rusia, no Rusia, sino la Unión Soviética, ni con los Estados Unidos, ni con el capitalismo, ni con el comunismo, sino está en un lugar intermedio, ¿no es cierto? Ahora, pero sin querer comprometerse con ninguno de los dos. Retomando este concepto o esta figura, este embajador Jorge Heine y otros colegas diplomáticos en América Latina están planteando tener un no alineamiento, pero esta vez no pasivo, sino activo, ¿no es cierto? Para que fortalezca una diversificación de relaciones, no solamente diplomáticas, sino comerciales, productivas, etcétera, no perdiendo de vista a ningún actor internacional. Ahora con las tecnologías, o desde hace algunos años, con las tecnologías de la información y la comunicación, ya el África, ya países que imaginamos muy lejanos, ya no lo están tanto, ¿no es cierto? Entonces hay que tener un agrupamiento a nivel más grande, mayor, para obviamente tener una mejor capacidad negociadora. Eso es fundamental en tema de política exterior. Dos últimos temas, lo habíamos mencionado ya, la integración económica ha quedado golpeada, pero eso no quiere decir que tenemos que abandonarla, por el contrario, hay que defenderla, hay que fortalecerla, hay que darle un giro hacia donde tenga que dar. ¿Cierto? Por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, a mí me tocó mucho ver el tema de el movimiento de personas. Bueno, quizá no vamos a avanzar mucho en ese lado, pero ya se está avanzando el tema digital, del comercio digital, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que aprovechar las oportunidades. Y finalmente tenemos que tener una proyección prioritaria buscando ser un socio confiable en el Pacífico Sur, nuestra área de influencia principal. ¿Por qué? Porque, como ustedes han visto, el flujo geoeconómico se ha ido hacia esa zona del mundo. Estas son todas los beneficios que tenemos de una transformación digital sobre un punto muy, muy específico de servicios consulares, ¿no? Imagínense lo que es que ya la persona para su pasaporte, para su DNI en el exterior, ya no tenga que ir al consulado a hacer colas, se le ofrezca un servicio de calidad, si estoy con capacidad de utilizar mi teléfono inteligente, de utilizar mi tablet, de utilizar cualquier plataforma para que me dé el servicio de manera virtual. Pagar por bancos, mejorar la calidad de los propios trabajadores, utilizar inteligencia artificial para mejorar la atención, ¿no es cierto? Cuando necesito ir a determinados sitios con un consulado itinerante. Ahora lo hacemos un poquito ahí a la intuición, pero mejor es basado en datos, ¿no es cierto? Etcétera. Hay una cantidad de ventajas que incluso van a afectar positivamente al propio Ministerio de Relaciones Exteriores para mejorar su cultura organizacional y en general la cultura como entidad que ponga al ciudadano como centro de su atención. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Como a manera de conclusión, hay que hacer un seguimiento
importante a la revolución, a la cuarta revolución industrial, ¿no es cierto? Hay que hacer un seguimiento a la gobernanza global, hay que negociar acceso a infraestructura, financiamiento, utilizando el poder inteligente y el poder suave, y también tener una capacidad de actuar y defender intereses en el ciberespacio. ¿Qué pasa si nos atacan guerrilla o terroristas? Bueno, ahí tiene la policía, el ejército y va. Pero ¿qué pasa si nos atacan las bases de datos, si nos hackean? ¿Cómo nos defendemos? Tenemos que tener ese concepto, esa capacidad siempre lista, ¿no es cierto? La cuarta revolución industrial nos ofrece, junto con la pandemia y el bicentenario, un marco para reenfocar y redimensionar la política exterior. Esas son las ideas que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Alan, y espero no haberme extendido mucho, y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, ministro, por la excelente exposición. Creo que además se articula bastante bien con lo que hemos estado trabajando en el curso y da una visión de la política del Estado. Entonces, dejaría abierto la participación de ustedes. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. En el chat te están agradeciendo un montón. Pero no sé si hay preguntas. Están poniendo que el próximo ciclo me reemplaces en el listado del curso, mejor, si es mucho más claro. No, nada, maestro. Yo lo que sé de economía lo sé por el profesor Ferro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Buenos días. Adelante, Valeshka. Yo quería hacer una pregunta acerca de la gobernanza global. Quería saber si es que se pensaba como quizá un organismo supranacional, o se tenía como algo más abstracto, como usted dijo, de organización de economías, de cadenas de valor globales y eso. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, esto depende del sector del que estemos hablando. Por ejemplo, antes de la pandemia teníamos Internet. Internet está gobernado por el ICANN, está gobernado por algunas otras instituciones, pero resulta que estas tienen como sustento legal, son personas jurídicas que se amparan en la ley de California. Entonces, eso no se puede dar, eso no está bien, ¿no? Porque no podemos depender del sistema jurídico, del enfoque, etcétera, de un país. Entonces, esto se va a tener que ver a nivel multilateral. ¿Cuál es la instancia multilateral, digamos así, que podría ser idónea para esto? Existe en Ginebra un organismo que es el Organismo Internacional de las Telecomunicaciones, la ITU. ¿Okay? Sin embargo, también hay la posibilidad de que otros foros, como el del Foro Económico de Davos, se convierta en una suerte de plataforma intermedia como antes de que haya una plataforma intergubernamental para la gobernanza global, comiencen a dar recomendaciones, no cosas obligatorias, no mandatos obligatorios o compromisos obligatorios, sino con algunos lineamientos generales para mejorar la gobernanza para estos aspectos de la cuarta revolución industrial. Y obviamente es natural que ello ocurra porque la revolución industrial está empezando en esos países. Pero no hay que tenerle miedo, no hay que decir, no hay que esperar ser pasivos, hay que nosotros también participar. Y nos va a tocar, le va a tocar a ustedes, yo de repente no lo veo, pero a ustedes, si alguno de ustedes decide ir por la diplomacia, por la política exterior, defender, y ya no estás hablando pues del derecho del mar, y no estás hablando de las cuotas pesqueras y de los aranceles, y no estás hablando de que cómo vamos a organizar la telemedicina, porque resulta que a tu abuelita, que está en Iquitos, la va a poder atender un médico que está en Sudáfrica, o la va a poder un médico que está en Europa o en la India. Y también médicos nuestros van a atender a pacientes en otros países. Entonces, ¿cómo van a poder operar a pacientes desde nuestros países? ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se va a gestionar eso? Es un desafío mental increíble, ¿no? A ustedes les va a corresponder quizá ver eso. La gobernanza, obviamente, lo interesante es que
trate de hacerse de manera multilateral en la medida de lo posible. Esa sería, digamos así, la respuesta concreta. No dejarlo solamente al mercado, no dejarlo solamente a la libre interacción entre estados, porque los estados siguen funcionando de la manera que han funcionado antes, ¿no? En función a sus intereses, y van a hacer todo lo posible por hacer primar sus intereses. Y ahí en ese juego tenemos que nosotros mantener también los nuestros. Gracias. Gracias. Hay otra pregunta por allí de Ana, me parece. Adelante. Yo levanté la mano, pero también habían preguntas en el chat. A ver, voy a ver el chat. Adelante, Gabriela. Ya. Yo quería preguntar acerca de, y bueno, a usted habló un poco, pero sobre la reactivación económica en los diferentes países de Latinoamérica a raíz de el decrecimiento, o sea, a raíz de la crisis ocasionada por la pandemia, que bueno, ha habido un decaimiento grande del PBI y el comercio internacional se ha debilitado. Pero los diferentes países de Latinoamérica siempre tienen como diferencias entre ellos de acuerdo a las políticas que utilizan para enfrentar las crisis y para reaccionar ante, ante déficits fiscales y ante la deuda externa, etcétera. Y muchas veces estas políticas no son compatibles entre ellas y afectan, por ejemplo, la tasa de restricción externa y afectan los mecanismos de crecimiento que se utilizan en Latinoamérica como conjunto, así como los proyectos multilaterales. Entonces, quiero preguntar cómo cree usted que es la mejor forma de encontrar un cierto tipo de unión entre, o bueno, consorcio entre los países latinoamericanos, más allá de los tratados de libre comercio y las asociaciones, para encontrar un cierto tipo de crecimiento conjunto. Perfecto. Y gracias por la pregunta. Efectivamente, la situación de América Latina nos agarra divididos. Eso no es una novedad. Pero la pandemia nos ha igualado a todos, ¿no? De alguna manera. Y todos esos fenómenos que yo he mencionado nos van a afectar y van a desnudar, por ejemplo, las mismas vulnerabilidades y las mismas deficiencias y limitaciones que hemos tenido. Por ejemplo, el tema de falta de acceso a Internet, el tema de una falta de recursos humanos, que no digo capacitados para la cuarta revolución, pero al menos encaminados, ¿no? O con índices que puedan darnos esperanzas, ¿no es cierto?, de que podemos optar y aprovechar ese camino de mejor manera. Ahí va a pesar mucho lo que hagan organismos de integración, ¿no? Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, son actores fundamentales. Yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de esos dos procesos, Colombia, que tiene la presidencia actualmente, el caso de la Alianza del Pacífico, tiene una oportunidad de lujo para tratar, como usted ha mencionado, esas diferencias que siempre nos han apartado, ¿no? Porque ahora el hecho de no hacer nada, no tomar la decisión correcta, va a afectar probablemente la viabilidad del Estado. Entonces, las consecuencias van a ser muy graves, ¿no? Y eso de alguna manera va a forzar a tratar de sacarnos algunos anteojos ideológicos que podríamos haber tenido como países, o la desconfianza entre países, etc. Entonces, vamos a tener que primero tratar de buscar consensos o posiciones comunes a nivel nuestro. Es una situación complicada. La respuesta en realidad no es fácil porque, claro, además tenemos que tener en cuenta que cada país ahora más que nunca va a buscar su propio beneficio, ¿no? Si ese beneficio choca con un vecino, bueno, zombie, como dicen los ginebrinos para el vecino, ¿no? O sea, piña, ¿no? El equivalente de Tampí en criollo, ¿no? Hay oportunidades que se pueden aprovechar, podemos liderar, pero también hay amenazas y hay que tener en cuenta, hay que reconocerlas. El tema, digamos así, de tener uno o dos países liderando es fundamental. El Perú creo que puede convertirse en un país que lidere algún tipo en esta revolución tecnológica. Por ejemplo, los nuevos materiales.
no buscar nuevos usos, como había mencionado, para minerales o para productos que podamos elaborar nosotros con tecnología propia. Bueno, eso podría generar algún tipo de competencia frente a otros países que también son exportadores, como la gran mayoría de América Latina, exportadores de materias primas, como Chile, ¿no? Como Bolivia. Pero de repente, si lo vemos de una manera visionaria y disruptiva, nos conviene mejor sumar y producir, porque igualmente la posibilidad de atender la demanda de este eventual bien con nuevas características, con nuevas tecnologías propias, va a hacer que no vamos a poder, digamos así, cubrir toda la demanda que pueda haber. Entonces, mejor, y eso nos ha pasado con los productos agroindustriales, fíjese, en la época pre-pandemia y pre-cuarta revolución industrial. Nos pedían, qué bonito, bueno, su pregunta, excelente. Yo, bueno, le he mandado 2 contenedores, ahora le mando 8, no, quiero 100. Y mañana en tal puerto en China y otros 100 más en 15 días en otro puerto en China. Tuvimos que decir que no, la mayor parte de proveedores peruanos tenía que decir que no, porque no hay suficiente producción, ¿no? Bueno, lo mismo para estos productos o eventuales servicios, también hay que pensar en los servicios, no solamente en los productos, en las cosas materiales, porque eso hay mucho valor agregado, mucho tema de trabajo involucrado. Tenemos que pensar en eso, ¿no? En que mejor es ir agrupados. Pero eso obviamente depende de la conducción política, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Hay que aprovecharlo, tenemos también que tratar de fijar estándares, ¿cómo no? Si se fijan estándares de usos, por ejemplo, de genomas, utilización de genomas para nuevos medicamentos, bueno, que nosotros tenemos, por decir algo, imaginándome ahorita, a las comunidades indígenas que han tenido determinada protección porque no han sido tan, entre comillas, contaminadas por las enfermedades que tienen las personas en las ciudades. Bueno, esos genomas de esas personas van a tener que ser protegidos, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿no? Esas comunidades indígenas no hay en otros países. No han tenido la exposición o las características o la alimentación, etcétera, de otros países. Entonces, nosotros tenemos que proteger eso. Es algo que estoy sacando ahí del sombrero, pero esa es la forma como tenemos que mirar esta nueva posibilidad para evitar que las reglamentaciones o los estándares internacionales no tienen que ser tratados ni nada por el estilo. Eso ya un poquito va a ser comenzado no digo que no perder importancia, pero va a ser ya dejado un poco de lado para tratar de incentivar estas regulaciones. También hay una posibilidad de autorregulación. Pero eso es que muchos procesos han vivido con autorregulación. Eso es posible también, pero también esto lleva a otro factor, y es que la política exterior ya no va a ser una cosa solamente que manejan los diplomáticos o los estados. Tiene que compartirse mucho con la sociedad civil, tiene que compartirse mucho con los organismos, con las empresas, con los sindicatos, con asociaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que, digamos, si está librado a la autorregulación, ¿el Estado qué va a hacer? El Estado regula a nivel nacional o a nivel internacional a través de un tratado, de un compromiso, una declaración. Pero si son las empresas las que se van a autorregular, yo tengo que tener un conocimiento, un diálogo dinámico con las empresas que desarrollan esas tecnologías para defender sus intereses, ¿no es cierto? O para procurar de que esta autorregulación vaya en un sentido que nosotros queremos que nos beneficie, que los beneficios se distribuyan más o menos equitativamente. No vamos a ser los grandes ganadores de la cuarta revolución industrial, de repente sí, pero muy probablemente no. Pero algo, y eso hace algo, y esa ganancia tiene que ser bien administrada. Eso es lo que tendría que decir respecto a esa pregunta compleja, muy interesante. Gracias. Gracias a usted. Hay un par de preguntas asociadas que han hecho en el chat. Una, ¿qué cree sucederá con el Acuerdo de París? Y en el ámbito ambiental, ¿cuál sería el enfoque para la nueva política exterior? Sobre todo si el cambio climático es un problema cada vez más complejo que amenaza el mundo. ¿Qué ejemplos se podrían dar de políticas a utilizar en ese caso? Bueno, las políticas públicas que nosotros tenemos que desarrollar van a derivarse de alguna manera de estos compromisos del cambio climático. Había mencionado en la reunión en la que participó hace unos días el presidente de Panamá,
con el Reino Unido. Yo creo que es fundamental, y creo que ya que lo está haciendo la Cancillería, pero es fundamental de que el Perú se acerque al país que está liderando estos compromisos en el marco de la Cumbre de París, sobre el cambio climático, y trate de presentar programas o políticas públicas que van en el sentido de cumplir los objetivos fijados en ese acuerdo, no en esos compromisos. Esa es la mejor manera en la cual nosotros podríamos dar el ejemplo. Ahora, un tema fundamental son los bonos de carbono, ¿no? Esto es un tema que tenemos que aprovechar para nosotros, para prepararnos mejor para enfrentar los desafíos ya inmediatos del cambio climático. Estos desafíos que hacen que ciudades enteras sean arrasadas por huaicos, por deslizamientos, afectados por lluvias, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, parte de estos compromisos van a, por ejemplo, involucrar decisiones muy duras. Decisiones como decir, ¿sabes qué? El lugar donde tenías tu casita, donde con tanto esfuerzo tu abuelito, tu mamá, construyó con esteras y ahora ya tienes tus 3 pisos, y así tus vecinos, y así hicieron el parque, etcétera. ¿Sabes qué? No vas a poder vivir ahí. Vas a tener que mudarte. Y el Estado va a tener que ayudarte a irte a un lugar más adecuado, digamos así, no vulnerable hacia los deslizamientos, las crecidas de ríos, etc. Va a ser complicado. Son grandes desafíos. No he dicho en ningún momento que van a ser fáciles, al contrario, va a ser muy difícil. Pero esas políticas, en la medida en que nosotros seamos serios, que tengamos credibilidad, la comunidad internacional va a vernos. La comunidad internacional no va a cambiar por el hecho de la revolución industrial, por el hecho de la pandemia. Muy por el contrario, va a tener más relevancia y va a conocer los fenómenos por todos en la modernización de las tecnologías de la información y la comunicación, va a conocer de manera casi inmediata lo que está pasando, lo que nos está pensando. Y si están viendo que nosotros estamos haciendo nuestras tareas, estamos cumpliendo con por ejemplo, la reducción de la emisión de plomo en la gasolina, etcétera, tenemos que tomar medidas mucho más agresivas. En términos impositivos también, por ejemplo, no es posible que una carcocha que hipercontamina en la ciudad de Lima no pague ningún impuesto y que yo me compre un auto ecológico o un auto híbrido y los primeros 3 años estoy pagando una millonada de plata. Eso no puede ser, ¿no? La lógica tiene que cambiar, la lógica económica tiene que cambiar, ¿no es cierto? Lo que nos está pasando actualmente hace que los estados tengan que tomar decisiones muy rápido, ¿no? Y hacia eso vamos. Creo que bueno, ahora por toda la crisis que tenemos no es posible hacerlo, pero esperemos que el nuevo gobierno de Justo, en la misma celebración del bicentenario, tenga que incorporar la cuestión climática como uno de los desafíos principales, ¿no? para el relanzamiento económico, ¿no es cierto? Mencioné que estamos en una etapa de control al delete. Bueno, de repente en este control al delete también hay que meter el elemento cambio climático, que es fundamental. No solamente sino que debemos incorporar este elemento, sino para que en la reactivación ya se tome en cuenta la variable climática. Gracias. Muchas gracias. Hay estudiantes que tienen una sesión de clases continuada. No sé si igual alguien quiere hacer alguna pregunta final, que se ha quedado con alguna duda. Bueno, seguramente varios temas, pero la idea era esa, dar un enfoque sistematizado de lo que eran las políticas y dejar puntos de reflexión para el análisis que van a seguir desarrollando todos los estudiantes. Bueno, solo reiterar el agradecimiento, Pedro, por tan excelente participación a nombre de todo el grupo y mío propio, y seguramente estaremos en contacto más adelante. Nos sirve muchísimo. Ojalá que alguno de los estudiantes se anime a seguir la carrera diplomática también, sí, que son actividades centrales en la defensa del Estado. Perfecto. Encantado, mi querido Alan, de contribuir contigo, con tu curso, con los muchachos de letras. Yo soy el código 83, así que ya se imaginarán
nos enseñó Luis Jaime Cisneros en esa época. Y la verdad fue una experiencia estupenda. Aprovechen lo máximo que puedan, lean mucho, es fundamental, y disfruten de esa etapa tan bonita universitaria. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a los estudiantes, decirles que ya su control